Em, Hoy vamos a hablar de los paradojas del liderazgo. La presentación es en inglés, pero los voy a hablar en castellano, por supuesto. Y esta teoría básicamente es fruto de unos 7 años ya de observación de líderes en acción en el Neurotraining Lab, de lo cual también existe una en Perú, como sabéis, con nuestros socios Latam Coaching. A lo mejor para el orden de la sesión sería interesante que apagamos todos el micrófono, más en concreto Adela. Hola. No sé si... Hola Adela, si puedes Hola. apagar tu micrófono. Ok. Muy bien, así tenemos menos interferencias. Alicia, veo que también tu micrófono está puesto. Veo que tienes un techo muy bonito. Muy bien, excelente. Y así solamente falta Adela que apaga el micrófono. Ok. Perfecto, muy bien. Ok, excelente. Así podemos concentrarnos al máximo. Como podéis observar, estoy con el Antwerp Management School, que es una escuela de negocios en Bélgica, unido a la Universidad de Antwerpen, de Amberes, como dicen en castellano. Y ahí estoy recientemente trabajando en lo que se llama una cátedra. En inglés es Malexis Endowed Chair of Neuroscience and Technology Enabled High Performance Organizations. Son muchas palabras, pero básicamente lo que estudiamos son cómo individuos, equipos y organizaciones de alto rendimiento, cómo funcionan exactamente, cuál es su secreto, cuál es su arte y cómo podemos aprender las neurociencias y cómo podemos utilizar tecnologías para ayudar a que las organizaciones, los equipos y los individuos sean de alto rendimiento. Bien, vamos a volver varias veces a este tema a lo largo de la presentación. Entonces, un par de palabras sobre mí mismo, muy rápido. De formación soy psicólogo de organizaciones. Empecé a estudiar en Bélgica, pero ya muy pronto estudiando temas de estrés me di cuenta que me faltaba la perspectiva de la organización. Por eso también he hecho un máster en Marketing Management y un doctorado en Business Administration. Y eso me lleva a IS Business School en Barcelona, en España, donde ya hace unos 20 años estoy viviendo. También me he formado primero como coach en el Neuro Leadership Group en temas de coaching basado en las neurociencias. Y más adelante he hecho un postgraduate en Neuroscience of Leadership, que era un programa en Middlesex University en the UK, y un curso especializado también en MIT. Básicamente para añadir este enfoque de las neurociencias, que también he puesto en práctica a través del Neurotraining Lab, de lo cual os voy a hablar un momento después. Y más recientemente, como mencionado antes, me he integrado en Antwerp Management School en Bélgica, donde estoy liderando una cátedra. Bien, suficiente sobre mí. Vamos a hablar un poco del contexto en el cual nos encontramos, ¿vale? Porque creo que el hecho que las neurociencias están en la punta de mira no es una coincidencia. ¿Por qué no es una coincidencia? Porque si miramos un poco la historia, en diferentes momentos de la historia hemos visto cómo las ciencias han impulsado artefactos que hemos creado, invenciones, y que estos artefactos han cambiado de forma sustancial a nuestra sociedad, en todos los sentidos. Y en este mismo momento estamos en una de estas revoluciones, en estos momentos de cambio, de transición. Si miramos un poco la historia, ¿no? Una primera ciencia que ha tenido una gran influencia son las termodinámica, que nos ha permitido crear el locomotivo y el motor de vapor, ¿no?
Y no tengo que explicarles que eso ha cambiado fundamentalmente nuestra sociedad. Básicamente ha sido el precursor de la revolución industrial. Una segunda onda lo podemos ver en forma de la invención de la electricidad y el magnetismo, y sobre todo el motor de combustión interna, ¿no? Que nos ha permitido crear el coche y la televisión. Y una vez más son dos artefactos que ahora se encuentran en casi todas las familias, ¿no? Y que ha influido fundamentalmente en cómo vemos el mundo. De repente nos podemos desplazar de forma individual y podemos ver lo que pasa al otro lado del mundo a través de esta pantalla que es la televisión. En este mismo momento estamos todavía en la cola de otra onda que nos ha venido, y que es la onda, básicamente, gracias a las invenciones del transistor y el láser, hemos podido desarrollar el ordenador, ¿no? Los microchips, y eso también nos ha permitido crear el World Wide Web, ¿no? No tengo que explicaros que esa otra vez nos ha transformado fundamentalmente, nos está transformando todavía. Por ejemplo, un estudio reciente con chicos jóvenes ha revelado que con la disposición del Internet tienen menos tendencia o ganas de aprender cosas de memoria, ¿no? Algo que para mi generación, para poder tener éxito digamos, el sistema académico, era absolutamente necesario. Tienen la información en los puntos de los dedos, ¿no? Al otro lado de esta pantalla, y eso está cambiando fundamentalmente en cómo pensamos, en cómo tomamos decisiones, en cómo coleccionamos datos. Muy bien, en este momento estamos en medio de una tormenta, a lo mejor no lo habéis dado cuenta todavía, pero es una tormenta que ya está en plena acción. Y esta vez las ciencias que han sido a la base de esta revolución son los que tienen que ver con la inteligencia artificial, la nanotecnología, la biotecnología y, muy importante, las neurociencias. Y ahí está porque las neurociencias en este momento son tan importantes, porque nos van a ayudar a crear otros artefactos que nos van a cambiar fundamentalmente nuestra vida. El robot, el dron, el androide y el cyborg. Creo que el robot ya lo conocéis, ¿no? Está en casi todas las fábricas hoy en día, las fábricas de máxima output, ¿no? Van a utilizar robots para producir productos, para también todo el tema de logística. También conocéis los drones, ¿no? Que también está cambiando la forma, por ejemplo, en cómo luchamos una guerra en el extranjero. Pero también hay los androids y los cyborgs, que son menos conocidos, ¿no? Un robot, todos tenemos uno en la cocina, pero un android y un cyborg es otra cosa. Un androide básicamente es un robot que tiene aspecto humano. ¿Y por qué el ser humano tiene tanto interés en crear un robot que tiene aspecto humano? Pues un ejemplo, por ejemplo, es Sofía, ¿no? La podéis encontrar en internet. Sofía es uno de los mejores, los primeros robots que realmente tiene un aspecto humano y que ha sido fabricado con una idea en mente. Es hacer compañía a personas que viven en solitud. Es decir, hemos llegado al punto donde el ser humano mismo ya no puede cuidar de las personas que viven en solitud, y estamos inventando robots, ¿no? Con un aspecto humano para hacerles compañía. Sofía está equipado con una inteligencia artificial bastante impresionante, lo que le permite, ¿no? Tener conversaciones, incluso tener momentos de empatía. Lo que no pilla todavía es el sentido de amor, que probablemente es el último bastión, ¿no? Para entrar en la inteligencia. Y muy importante también van a ser o son los cyborg. ¿Qué es un cyborg, no? Un cyborg es un ser humano que ha integrado en su cuerpo tecnología, ¿no? Y los cyborgs de alguna forma ya existen. Una persona que tiene un pacemaker, por ejemplo, para su corazón,
lo podríamos definir como cyborg. Una persona que tiene algún aparato en las orejas, ¿no?, para poder escuchar mejor, de alguna forma también es un cyborg, según esta definición. Pero ahí vamos a ver unos avances mucho más importantes, donde seres humanos que no tienen ningún tipo de problema van a equiparse con tecnología integrada en su cuerpo, y probablemente esta evolución va a ser más rápido que la creación realmente de un robot, aunque es androide, ¿no?, con conciencia y con inteligencia emocional. Está claro que aquí nos espera, ¿no?, un futuro muy diferente, en lo cual vamos a tener que interaccionar con estas máquinas. Aquí tenemos una cita de Yuval Noah Harari, también autor de los libros Sapiens y Homo Deus, dos libros que los recomiendo mucho. Y él dice que la especie humana está al punto, ¿no?, de entrar en una revolución del siglo XXI, una revolución biológica y socioeconómica que es impulsado por la ingeniería de cuerpos, cerebros y mentes. Este señor, que tiene mucho respeto en el mundo, lo demuestra el hecho que habla, ¿no?, en el World Economic Forum en Davos, justamente antes de Angela Merkel. Es un señor que ha pensado muy profundamente sobre el ser humano, y él lo que anticipa es esto, ¿no?, que vamos a empezar a hacer ingeniería de cuerpos, cerebros y mentes. Y eso es realmente una ambición muy grande, si lo piensas bien, ¿no?, porque si hablamos de ingeniería, eso significa que lo vamos a construir, que lo vamos a diseñar, que vamos a crear cerebros. Y eso requiere, por supuesto, entender primero cómo está hecho un cerebro. Para entender el cerebro, hay que entender que está compuesto de muchas neuronas. Son células específicas en el cuerpo que tienen una cola, como le llamamos, son axones, y a través de axones de dendritas se van a interconectar con otras neuronas. Y eso es algo característico de la neurona, que hay una interconexión entre las células neuronas. Y estas grandes cadenas o redes, ¿no?, tapicerías de muchas neuronas interconectados, crea lo que sería nuestra conciencia. Para tener una idea de la cantidad de neuronas, hay una investigadora que se llama Susana Herculano Ucel. Es una investigadora brasileña. Ella ha inventado una técnica, una forma para contar el número de neuronas en el cerebro. Y llega al número, siempre tengo que tener cuidado, lo voy a decir en inglés para no equivocarme, 63 billones de neuronas. ¿No? Es una cantidad alucinante, pero a eso hay que añadir que estas neuronas son interconectadas y se pueden interconectar, no como has visto en la clase de biología con 2 o 3 otras neuronas, no. Eso puede ir hasta 1000, hasta 300.000 interconexiones neuronales. Por ejemplo, en el cerebelo, en el pequeño cerebro, o en las partes más primitivas del cerebro, ¿no?, las células están muy densamente interconectadas. Si multiplicas estos dos números, puedes llegar a unos 63 trillones de conexiones interneuronales. O sea, realmente números alucinantes. Son números que superan con mucha distancia, por ejemplo, el número de estrellas que hay en una galaxia. Estamos hablando de una gran complejidad. Aquí tenéis una foto muy bonita del cerebro. Es una colaboración entre personas que se dedican a neurociencias y artistas que han intentado de plasmar, ¿no?, de dibujar más realísticamente un corte, lo que sería un corte sagitario del cerebro. Ahora, ¿cuál es la relevancia para nosotros? La relevancia para vosotros que vos estáis formando como coach, como personas dedicadas a temas de recursos humanos y la gestión del talento, hay que ver que la capacidad de coleccionar datos,
almacenar, analizar, enriquecer y aplicar datos, ¿no? Digamos, generados con tecnologías transformativas, y ahora vamos a ver cuáles son estas tecnologías, con el objetivo de mejorar la performance y el bienestar, van a ser los líderes del futuro. Eso también es una idea de Yuval Harari, que el nuevo capital del futuro no va a ser dinero, ni va a ser edificios o tierras. El capital del futuro va a ser datos. Por tanto, las empresas, y ya lo estamos viendo en una empresa tipo Google, la empresa que tiene más datos va a ser el que va a dominar. Mi pregunta para ti es, ¿la organización o la empresa donde tú trabajas están metidos ya, ¿no? En la colección y análisis de datos, por ejemplo, de sus clientes o de sus propios empleados? ¿Lo están utilizando para, ¿no?, mejorar los procesos, para mejorar, por tanto, el desempeño? Y en eso también están preocupados por el bienestar, ¿no? Por lo que tenemos que evitar, lo que tenemos que respetar en todo momento, por supuesto, es la privacidad de estos datos. Son todas preocupaciones que nos tendría que preocupar a todos. Para dar un poco una idea rápida de cuáles son estas tecnologías transformativas, aquí tenéis un checklist, ¿no? Y os invito a todos a reflexionar si ya estás utilizando alguna de estas tecnologías. Primero, Sensor Tech, ¿no? Son todo tipo de tecnología que podemos llevar sobre nuestro cuerpo en formato de un brazalete o un reloj, ¿no? A lo mejor es una camisa que tiene integrados sensores, pero son todo tipo de extensiones de nuestro cuerpo que nos permite, ¿no?, medir nuestra actividad biométrica. Tenemos el biofeedback, ¿no? Y ahí vamos a un paso más allá, porque vamos a medir la actividad cerebral o, por ejemplo, la actividad del corazón, y a través de un sistema de feedback, ¿no?, por ejemplo, una música o una imagen, ¿no? Vemos, por ejemplo, ahí un señor que tiene que manipular una bola. Si esta bola sube, significa que está en un buen estado. Si la bola va bajando, significa que está fuera del rango de los valores que debería mostrar. De esta forma el cerebro va aprendiendo, ¿no?, de buscar estos estados mentales ideales. Una aplicación, por ejemplo, es ayudar a niños con problemas con el déficit de atención, ¿no?, mejorar su atención. Se utiliza ya el biofeedback con este objetivo en mente. Tenemos el Behavior Tech, ¿no?, que es todo lo que tiene que ver con coaching, gamification. Es básicamente toda la tecnología que podemos utilizar, ¿cierto?, para mejorar el comportamiento. También es una tecnología porque ya hemos aprendido mucho de la psicología, ¿no?, de cómo mejor cambiar el comportamiento. Tenemos Data Tech, ¿no?, todo lo que tiene que ver con Big Data, que va entrando a través de en tiempo real de diferentes terminales, o a lo mejor son cajeros si hablamos de retail, ¿no? Todos los aparatos que en tiempo real van coleccionando datos. Estos datos se van acumulando y, por supuesto, necesitamos algún tipo de inteligencia artificial para analizar este gran cantidad de datos. Tenemos la bioestimulación, ¿no? Ya vamos más allá de simplemente medir, y vamos a intentar de influir a través de magnetas o a través de ondas sonoras. Vamos a poder hacer intervenciones en el cerebro sin ni siquiera tener que tocar el cráneo o abrirlo. Tenemos Perception Tech, ¿no? Virtual Reality, Augmented Reality, eso ya la conocéis. Tecnología para mejorar, ¿no?, monitorizar y mejorar el sueño, que es tan importante para nuestra salud. Tecnología relacionada con crear espacios que son saludables, que tienen el nivel adecuado de luz, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, muy importante en Perú, en el contexto de Perú, creo que os vais a reconocer enseguida un espacio libre de ruido, ¿no?, de bulla, como le decís tan bonito en Perú, ¿no?
entornos que nos permiten trabajar de forma concentrada. Y todo lo que es la tecnología de aplicaciones, que también creo que ya estoy bastante bien familiarizado. Esas tecnologías van a cambiar la forma que tenemos que pensar la gestión de recursos humanos. En ese sentido, vamos a tener que hablar de un nuevo tipo de HRM, llamado HRM, y el HRM se refiere a Human and Machine, la colaboración entre ser humano y máquina, entre ser humano y robots, entre androide, ¿no? La interacción entre lo que sí ya es el caso, entre el humano y toda la parte digital, ¿no? Eso requiere un enfoque especial, porque hay mucho rechazo, hay poca educación, y está claro que esta tecnología puede aumentar, ¿no?, nuestro desempeño de forma transformacional, es decir, con saltos cuánticos grandes. La pregunta es si la empresa, ¿no?, lo tiene en su mirada, porque ahora es el momento de actuar, ¿no?, para tener esta ventaja estratégica a largo plazo. Muy bien. ¿Cómo conecta esto con el tema de hoy? Porque nosotros también estamos utilizando estas tecnologías, ¿no? Os presento el Neurotraining Lab, ¿no? El Neurotraining Lab es una metodología de desarrollo de liderazgo. Imagínense cómo funciona, ¿no? Imagínense reciben un caso en casa. Es una historia, ¿no?, que describe una situación, un conflicto, describe una situación social. Tienes que preparar el caso y vienes a nuestro laboratorio. Y ahí vas a hacer la interacción. Delante de ti está sentado un actor, ¿no?, que te va a dar un poco de guerra, ¿no?, que te va a crear una situación conflictiva que tú tienes que intentar resolver. Y al otro lado del espejo estamos observando todo tu comportamiento utilizando un software especial que se llama Equalia para registrar minuto por minuto, segundo por segundo lo que estás diciendo, cómo lo estás diciendo, tu comportamiento verbal y no verbal. Y a la vez, como podéis observar, la persona pone un headset, ¿no?, que nos permite medir su actividad neuronal, su actividad EEG, ¿no?, electroencefalográfico. Y todos estos datos se van uniendo en el tiempo. Como podéis ver en la imagen a la derecha, ¿no?, al final del ejercicio el participante recibe un feedback basado en todos esos datos que hemos coleccionado, pero también va a recibir el vídeo, lo cual puede ver él mismo, ella misma, ¿no?, su actividad neuronal sincronizada en el tiempo con su actuación. Si es una metodología, insisto, de desarrollo de liderazgo, ¿no?, donde vamos a observar el líder en acción y le vamos a dar un feedback sobre los hechos. Trabajamos con un actor y vamos a intentar de registrar al máximo todas sus respuestas, ¿no?, relacionados con lo que llamamos competencias de liderazgo. Es nuestra forma de participar en esta revolución, ¿no?, incorporando indicadores biométricos en nuestra labor. Aquí tenéis algunas imágenes de los labs que ya existen. El primer lab se creó en España, en EALA Business School. El segundo lab está ubicado en Chile, en Santiago de Chile. El tercer lab está ahí muy cerca de nosotros, ¿no?, en Perú, con nuestros socios de Latam Coaching. También existe un laboratorio en Brasil, en Campinas, cerca de Santiago de Chile. Y el último lab puesto en marcha es en Antwerp Management School, que también va a ser nuestro laboratorio de investigación, donde nos vamos a enfocar más bien en research. Muy bien. Os presento el Neurotraining Lab porque básicamente es la metodología sobre la cual me baso cuando os voy a hablar de las paradojas de liderazgo, ¿no? Es decir, lo que hemos aprendido sobre las paradojas de liderazgo no viene solamente de los libros y de estudios previamente hechos, ¿no? Está basado en la observación de muchos directivos en este lab, sobre todo en España. Entonces, ¿en qué consiste exactamente esas paradojas de liderazgo?
Vamos a voy a parar un segundo para ver si, disculpa, para ver si hay alguna pregunta en el chat, porque no he mirado hace mucho tiempo en el chat. A ver si hay alguna pregunta. Vamos a ver cómo lo hago. Voy a dejar de compartir y a ver si hay alguna pregunta. Bien. Ahí también puedo ver, Catherine Mantillas, que tu micrófono está puesto. Mejor apagarlo porque se escuchan algunos sonidos al fondo. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta en este momento? Muy bien. Ok, genial. Espero que signifique que me estoy explicando bien. Muy bien. Puedo ver en el iPhone de Jessica que se está poniendo el dedo. No sé si significa que está pidiendo la palabra. No, creo que no. Muy bien, también podéis lanzar alguna pregunta en el chat, si queréis. Muy bien, entonces voy a volver a la presentación y voy a volver a compartir la pantalla para que lo podáis ver todos. Muy bien. Ok, entonces, ¿en qué consiste exactamente las paradojas del liderazgo? Bueno, la mejor forma de empezar de explicarla un poco es empezar con nuestro modelo básico de investigación, que es exactamente lo que nosotros estudiamos cuando estamos observando a los líderes en acción. Bueno, básicamente el modelo, digamos, de base es que intentamos de predecir el desempeño de un directivo a base de sus competencias. Y para tener claro entre todos qué son competencias, competencias son comportamientos observables, ¿no? Es el principio de todo, ¿no? Son comportamientos que se pueden observar en el día a día mientras que la persona está interactuando con otras personas en el trabajo. Esos comportamientos que sabemos que están asociados con el alto rendimiento, y para que sea una competencia no es suficiente que ocurre de vez en cuando, ¿no? De forma aleatoria, sino tiene que ser habitual, ¿no? Tiene que ser un hábito, ¿no? Es decir, tiene que ser comportamientos que podemos observar con cierta frecuencia, con cierta, digamos, repetición. Solamente entonces podemos hablar de competencias, ¿no? Si son habituales y relacionadas con el alto rendimiento. Muy bien. Es un poco un modelo básico que se utiliza en muchos también departamentos de recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, para medir las competencias a base de una medición 360. Bien, ¿qué es lo que falta en este dibujo? Que es muy importante, ¿no? Lo que falta en este dibujo es que creo que tenemos todos la experiencia, ¿no? Que una cosa es hacer algo en un entorno tranquilo, ¿no? Propicio al desempeño, o hacer lo mismo en un entorno de mucha presión y de mucho estrés. El estrés puede influir negativamente en nuestro desempeño y hay que tenerlo en cuenta, hay que respetarlo, ¿no? Una cosa es ser líder en tiempos de paz, otra cosa es ser líder en tiempos de guerra. ¿Qué pasa exactamente? ¿No? Porque detrás hay una lógica, ¿no? Una lógica que tiene que ver con las neurociencias. Os presento al córtex prefrontal, ¿no? Que es la zona roja que podéis observar, que es la parte frontal del cerebro, ¿okay? Y esta parte del cerebro es fundamental porque es la sede de nuestra personalidad, de todo lo que son pensamientos cognitivos altos, significa, ¿no? Todo lo que son procesos mentales conscientes que requieren, por ejemplo, toma de decisiones, ¿no? O resolver problemas,
analizar datos, ¿no? Son todos ejemplos de pensamientos, ¿no? Procesos mentales producidos por el córtex prefrontal. También es la sede de la atención, ¿no? Sin el córtex prefrontal y su regulación, no podemos enfocar la atención, nos vamos a distraer continuadamente. Por ejemplo, ¿no? Lo que poca gente sabe es que el déficit de atención, ¿no? Como problema, digamos, como desafío en muchos niños, no es un problema de atención, sino una falta de autocontrol, ¿no? Son chicos y chicas que les cuesta mucho, ¿no? Mantener bajo control a sus impulsos, y es por eso que, ¿no? Pierden la atención. Pero también, ¿no? El control de impulsos está regulado por el córtex prefrontal. ¿Cierto? Todo lo que es dual task processing, ¿no? Aquí nos referimos a multitasking, ¿no? También la memoria de trabajo, ¿no? La metacognición, que voy a comentar más adelante, son todos productos del córtex prefrontal. Y eso requiere una regulación, lo que vamos a llamar una regulación cognitiva. Por otro lado, hay una serie de procesos emocionales que tenemos que regular, ¿no? Para mantener bajo control nuestro estrés. Ya he mencionado el autocontrol, pero también hay procesos en positivo que nos pueden ayudar a trabajar con las emociones, no solamente intentar de mantenerlo bajo control, ¿no? Como la meditación y la empatía. Muy bien, con eso tenéis el modelo básico de lo que estudiamos en el Neurotraining Lab, ¿no? Vamos a estudiar las competencias, ¿no? Tenemos 4 metacompetencias que vamos a estudiar: la gestión de información, la gestión de emociones, la gestión de personas y la gestión del tiempo. Vamos a intentar de predecir el desempeño de este líder, que es en qué medida es capaz de producir un plan de acción con apoyo, con compromiso de todos. Y mientras tanto vamos a observar, ¿no? Con el headset cuál es la actividad en el córtex prefrontal, ¿no? Para ver en qué medida la persona se está autorregulando. Muy bien. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que un líder exitoso, en esencia, es un excelente gestor de paradojas. ¿Y qué es una paradoja? Creo que ahí nos puede ayudar estudiar el símbolo de yin y yang, porque es una forma muy fácil de entender en qué consiste una paradoja. ¿Qué podemos observar aquí? Podemos observar dos opuestos, blanco y negro. Eso es típico de una paradoja, ¿no? Hay dos fuerzas opuestas, ¿no? Que compiten entre ellos, blanco y negro, y que no solapan, ¿no? Hay claramente una frontera entre los dos. ¿Qué podemos observar más, ¿no? Hay un movimiento, ¿no? Esa es la dinámica de la S, ¿no? Es decir, no es una imagen estático, ¿no? Está continuamente en evolución. Las paradojas van fluyendo, no son estáticos. ¿Qué podemos ver más? Que si tú sumas estos dos partes contradictorios, que realmente, si lo miras bien, son complementarios, ¿no? Producen otra cosa que es más que la suma de las dos partes, ¿no? Es el conjunto, ¿no? Lo que llamamos el Gestalt en alemán, ¿no? Es el conjunto que es más que la suma de las partes. En este caso, yin y yang, ¿no? El principio femenino y masculino, conjuntamente pueden producir vida, ¿no? Algo que ninguno de los dos sería capaz de hacer solo. Es decir, hay diferentes características de la paradoja, y eso lo vamos a aplicar ahora a las neurociencias y lo vamos a aplicar al liderazgo. Aquí tenemos un artículo que hace el link con las neurociencias. Es un estudio de Richard Boyatzis, ¿no? En Case Western University, en Cleveland, Ohio. Y él básicamente lo que demuestra, lo que argumenta, es
que, por ejemplo, las paradojas que existen es la paradoja entre estar enfocado en la tarea versus estar enfocado en la relación. Lo que demuestra este artículo es que estas dos actividades, ¿no? Estar o centrado en el problema, analizar el problema, buscando soluciones, digamos, la mente de un ingeniero, ¿no? Recluta otros circuitos neuronales que son complementarios, es más, son antagonísticas al circuito neuronal que necesitamos, que vamos a activar cuando estamos relacionándonos, cuando estamos interactuando con otra persona. Es decir, lo que sugiere, ¿no? Es que no podemos hacer dos cosas a la vez. ¿Vale? No sé qué pasa exactamente con la pantalla, pero me aparecen estas flechas verdes, no sé de dónde vienen. Voy a parar un momento mi pantalla y volver a compartirlo a ver si eso ayuda. Muy bien, era muy extraño. Ya están. Ya no están las flechas. Ok, entonces, ¿no? La idea es, ¿no? Que literalmente la paradoja es no puedes hacer las dos cosas a la vez. No puedes estar y centrado en la tarea y centrado en la persona. O es una o es otra cosa. Biológicamente es imposible estar enfocado en los dos a la vez. Ese es básicamente el mensaje. Por tanto, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo hacen? Porque está claro que para un líder es muy importante saber, ¿no? Navegar, ¿no? Cambiar entre estos dos estados paradójicos, ¿no? Estar enfocado en el problema, resolver el problema, buscar soluciones, por un lado, y por otro lado, cuidar del proceso de las personas que están ahí juntos en la mesa. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues ahí llegamos al concepto de switching, de cambiar, de cambiar de alguna forma de marcha, de cambiar de foco. Lo que observamos es que líderes que son buenos en gestionar paradojas son personas que switchean fácilmente entre estos dos estados mentales. Y lo hacen con mucho, digamos, facilidad. Para ellos les parece tan evidente que hay que hacerlo que incluso no les cuesta, ¿no? Hacerlo, y lo hacen de forma espontánea, como es lo más normal del mundo. Bien, hemos visto que no es evidente, ¿no? Es más bien lo que vemos en general. La gran mayoría de los directivos están en uno o en el otro lado de la paradoja. Un ejemplo, otra paradoja tiene que ver con un liderazgo más transaccional, es decir, ¿no? Yo voy a tratar contigo para que tú actúas y yo te voy a pagar por ello. Y más allá de eso, tú y yo no tenemos relación. Tú trabajas para mí, yo te pago, me dejas en paz, haz tu trabajo, si haces tu trabajo, yo te pago y adiós. Es una relación muy transaccional que en ciertos entornos a lo mejor puede ser un trato normal o aceptado. Sobre todo si tenemos, por ejemplo, trato con personas que están más abajo, ¿no? En la jerarquía, ¿no? Típicamente las personas tienen la tendencia, ¿no? De usarles como recursos, ¿no? Como peones en un juego de ajedrez. Simplemente dan su instrucción, ¿no? Tienen la expectativa que la persona ejecuta esta tarea, esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque al final del día voy a pagar por ello. Es una relación transaccional. La relación transformacional, ¿no? Es una relación de liderazgo más bien basado en la confianza, en la relación. Si tú actúas, ¿no? Actúas porque tienes confianza que mis instrucciones que acabo de darte tienen sentido, que tienen sentido dentro de un contexto más amplio y tiene también sentido para ti, ¿no? En dando las instrucciones yo te voy a cuidar, ¿no? Voy a intentar de tenerte en cuenta como persona, ¿no? Con tus limitaciones y tus posibilidades. Es un enfoque de liderazgo muy diferente.
típicamente vemos una cosa u otra cosa. Las personas se quedan bloqueados, encerrados en un lado de la paradoja. Entonces la pregunta es, ¿no?, ¿cuáles son estas paradojas? ¿No? Y sobre todo, ¿qué hay que hacer, ¿no?, para hacer este switcheo? Muy bien. Pues aquí tenemos la primera paradoja, ¿no? Lo vamos a llamar declaring versus inquiring, ¿no? En palabras más entendibles, hablar versus escuchar. Hablar, transmitir información versus inquiring, recoleccionar información, recoger información. Muy bien. No me refiero a esto, ¿no?, que una persona, ¿no?, mientras que habla, cae la boca, pero básicamente tiene que ver con esto. Hemos visto que líderes paradójicos, ¿no?, encuentran un muy buen balance entre los momentos que tienen que hablar y los momentos que tienen que escuchar. Y que tienen un talento casi innato, ¿no?, de distribuir bien la palabra entre las diferentes personas. En el app, por ejemplo, vamos a observar en qué medida la persona coge la palabra o cede la palabra. Y los dos son importantes. Hemos visto que buenos líderes cogen la palabra sobre todo al principio de una reunión, ¿no?, para encuadrar la reunión, para dar información a los demás, para reventar, también para pedir su compromiso. Por supuesto, como líder tienes que hablar, tienes que participar. Pero no es todo, ¿no? También hay que, de vez en cuando, saber caerte, no interrumpir a la otra persona, escucharle bien. ¿Para qué? Pues para coger información, para darle feedback, ¿no? Y también hay momentos de mindfulness, ¿no?, de reflexión, para procesar toda la información que entra. Esa es la paradoja, digamos, más básica de todos. Y hemos visto que, por ejemplo, en partidos de fútbol, ¿no?, vamos a medir en qué medida cada equipo tiene posesión de la pelota. Y típicamente el equipo que gana el partido es el que ha tenido más posesión de la pelota. Aquí casi vemos lo opuesto. Vemos que un líder que tiene más éxito no posea la palabra, no lo reclama continuamente para sí, ¿no?, pero cede más tiempo que reclama. Es decir, la relación es al revés, ¿no? Casi más que escucha, mejor líder es. Muy bien, vamos a ver la segunda paradoja. Ya la he mencionado, ¿no?, entonces no requiere mucha introducción. Estás enfocado en la tarea, ¿no?, resolviendo el problema, analizando datos para, de alguna forma, construir una lógica y llegar a una conclusión. O estás más enfocado en el proceso, ¿no?, en la dinámica de las personas, entre su interacción, su relación, la confianza entre ellos. Muy bien, aquí os pongo una imagen de una persona en estado de meditación. ¿Por qué os pongo esta imagen? Porque una cosa que he aprendido de nuestra investigación en el Neurotraining Lab, pedimos como parte de nuestro protocolo siempre que la gente haga 5 minutos de meditación, y que descubrimos que aquellas personas que son mejores en meditar gestionan mejor la emoción, ¿no?, y equilibran mejor esta paradoja entre tarea y emoción. Aquí tenéis un poco unas palabras relacionadas con estos dos enfoques, ¿no?, que ya he mencionado antes. Es la segunda paradoja que, como hemos visto antes, ¿no?, con el artículo de Richard Boyatzis, ¿no?, hay un apoyo en las neurociencias que hacer estas dos cosas es biológicamente imposible. Muy bien, aquí tenemos la tercera paradoja, una paradoja muy importante para un líder, ¿no? ¿En qué medida voy a mantener control, tomar control, ¿no? Voy a controlar a los demás, los voy a chequear, ¿no?, los voy a seguir en el tiempo,
voy a poner deadlines, milestones, ¿no? Voy a pedir informes, reportes. Ese es el lado de control. O en qué medida voy a delegar y voy a confiar en que hagan su trabajo. Justamente voy a dejar el control para crear un espacio para que tomen sus propias iniciativas. Sabéis que para temas de coaching, ¿no? La delegación es sumamente importante. En tema de contenido, ¿no? Vamos a pedir a nuestro cliente que al máximo posible sea responsable de su propio proceso, ¿no? Que utiliza sus propios recursos para encontrar sus propias soluciones. Pero un coach también necesita gestionar bien esta paradoja, porque donde sí tiene que controlar es en el tiempo y en el proceso, ¿no? Al final del día, el coach es dueño del proceso de coaching. Entonces el coach también, como líder, tiene que enfrentar esas diferentes paradojas. Aquí hay una pequeña broma, ¿no? De una persona que le gusta demasiado el control, diciendo, mientras que todo es perfectamente, exactamente como yo lo quiero, estoy muy flexible. Es un ejemplo de una persona que claramente se ha quedado bloqueado en uno de los dos lados de esta paradoja. ¿Por qué es importante el control? Por supuesto, para evitar errores, ¿no? Para anticipar lo peor que puede pasar, para estar preparado. Hay que estar preparado. Pero por otro lado, también es importante, ¿no? Dejar el control, delegar, ¿no? ¿Para qué? Para que la persona se desarrolle, ¿no? Toma sus propias acciones, ¿no? Le vamos a poner metas. ¿Para qué? Para seguirle, no, para poder después, ¿no? Comparar lo que ha hecho con lo que eran sus intenciones y darle un feedback y darle un coaching en cómo puede mejor llegar a sus objetivos. Muy bien, falta una paradoja más y ya cerramos para hoy. La cuarta paradoja es la más difícil de todos. Es la paradoja entre voy a dar prioridad a la empresa porque, por supuesto, yo soy directivo, por tanto, represento la empresa, ¿no? Represento sus políticas, ¿no? Sus reglas y normas que intenta utilizar para organizar un poco la empresa. Pero por otro lado, ¿no? Como directivo también es muy importante, ¿no? Saber customizar, adaptar, individualizar su estilo de liderazgo a las necesidades, a las expectativas de cada uno de sus empleados. Y ahí otra vez hay una gran tensión. Por supuesto, el directivo tiene que, ¿no? Salvaguardar las prioridades organizativas, la estrategia, la misión, ¿no? Tiene que intentar de actuar en función del bien común, ¿no? Y en ese sentido también tiene que reforzar las políticas y las normas. Pero si hace eso de forma ciego, ¿no? Sin tener en cuenta la individualidad de cada uno, a lo mejor no va a ser para nada percibido como justo. La justicia también requiere equidad, ¿no? Requiere también tener en cuenta cada persona es diferente, que somos diferentes simplemente por nuestra cultura, ¿no? Por nuestro sexo, por nuestra especialización funcional, por nuestra dominancia cerebral. Cada uno somos un poco diferentes, ¿cierto? Entonces, aquí la paradoja consiste en tener los dos en cuenta. Aquí hay un concepto propuesto por Denise Rousseau, que es una investigadora muy conocida en temas de recursos humanos y justicia. Ella habla del ideal, ¿no? Ideal lo puedes interpretar como ideal, ¿no? Es idóneo, es perfecto. Pero también hay dos partes en la palabra ideal, ¿no? Es un deal, es decir, es un acuerdo que he hecho yo, ¿no? Un deal, que es I, ¿no? Y la I en inglés representa idiosincrático, ¿no? Es un acuerdo idiosincrático, ¿no? Hecho a medida para esta persona, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta sus circunstancias personales en este momento, en este mundo, ¿no?
Por ejemplo, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, si la persona está embarazada. Vamos a adaptar su puesto de trabajo. ¿Cómo vamos a adaptarnos durante la ausencia de la persona? Y cómo vamos a adaptarnos cuando la persona se reintegra. ¿Okay? Si ahí aplicamos las mismas reglas para todos, no vamos a tener esta atención que se merece esta persona. ¿Cierto? Entonces, ahí está el tema del ideal, ¿no? De tener un estilo de liderazgo más hecho a medida para cada uno. Y otra vez es una paradoja. Y eso me hace mucho pensar, no sé si reconocéis las 4 mujeres ahí, son los 4 virtudes, ¿no? The Four Cardinal Virtues, como presentados por Aristóteles. Aristóteles, como filósofo, hablaba de estas 4 virtudes, virtudes que hoy en día llamaremos competencias, ¿no? Y eso me permite también ir cerrando, ¿no? Las virtudes que podéis reconocer ahí, la primera, empezando a la izquierda, es la templanza, ¿no? Es decir, hacer todo con medida. La segunda no es la vanidad, ¿no? Porque está mirando su espejo, ¿no? Más bien es la prudencia, ¿no? Es ser prudente. Está basado en la expresión latín de conoce a ti mismo, por eso que está mirando en su espejo, ¿no? Conoce a ti mismo. La tercera es la fortaleza, ¿no? Típicamente representado por alguien vestido, ¿no? como guerrero. Y la cuarta es la justicia. Y Aristóteles ya decía, ¿no? Justicia sin prudencia es muy peligroso. Y aquí vemos esta paradoja ya en los pensamientos de un filósofo, ¿no? que nos precede casi 3000 años, ¿no? Él ya se daba cuenta que existen estas paradojas, que hay que tener en cuenta varios valores a la vez, pero hay una, digamos, virtud, hay una competencia que está por encima de todo, ¿no? Es la prudencia. La prudencia no es como lo entendemos hoy en día de ser cauteloso, ¿no? La prudencia tiene que ver con ver la realidad tal como es, en toda su gloria, ¿no? Ver la realidad en todas sus dimensiones, en todos sus aspectos, en todas sus facetas, desde diferentes perspectivas. Esa es la prudencia, ¿no? Ha sido traducido también como sabiduría, ¿no? Que están por encima de todas estas competencias. Y eso es también efectivamente una competencia que hemos descubierto en nuestro Neurotraining Lab. Lo vamos a llamar metacognición. La metacognición sería de alguna forma una palabra más científica para referirnos a este concepto de la prudencia, ¿no? La metacognición es pensar sobre tu pensar, ¿no? Es monitorizar cómo estás pensando. Por ejemplo, si atraparte a ti mismo, ¿no? Pillarte a ti mismo que estás siguiendo un pensamiento estereotípico, ¿no? O nosotros como coaches, cuando trabajamos con nuestros clientes, pillar a nuestro cliente que está siguiendo una creencia, ¿no? Y hacerle consciente que estás actuando sobre una creencia. Cuestiona tu creencia, cuestiona tu estereotipo. Esa es la metacognición. Por eso la broma aquí, ¿no? Noticia. Muchas gracias por notar esta noticia. El hecho que la has notado ha sido notado y será también, ¿no? Informado las autoridades, ¿no? Es decir, es una pequeña broma, ¿no? Pero se trata de notar el hecho que le estás notando, ¿no? Es pensar sobre tu pensar. Y aquí tenemos una imagen de Rodin, ¿no? Del pensador, ¿no? Pensaríamos, ¿no? De una imagen de una persona que esté pensando, ¿no? sobre su pensamiento. ¿Qué descubrimos en nuestro Neurotraining Lab? Que es uno de los mejores predictores de liderazgo. Y lo medimos en nuestro lab a través del autofeedback, ¿no? A momento dado, cuando terminamos el ejercicio, ¿no? Preguntamos toda una serie de preguntas para ver en qué medida esta persona es capaz, ¿no? de pensar sobre su ejercicio, en qué medida es capaz de tomar cierta distancia y, sobre todo, autocorregirse. Muy bien,
con eso voy a cerrar para tener un poco de tiempo también para preguntas. Muchas gracias por su atención, ¿no? Voy a cerrar la pantalla otra vez, ¿no? Para poder ver el chat y a ver si existe alguna pregunta. Okay. Veo que se fue un momento el audio por la paradoja 1. La paradoja 1. Ah, muy bien. Ok, gracias. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta para aclarar algún concepto? ¿Alguna aportación? A lo mejor alguien ha visto las paradojas sean acción en su propia vida, en su actividad como coach. Muy bien. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre las paradojas, por favor? Pues mira, voy a compartir con vosotros la presentación, pero voy a añadir unas transparencias que he quitado para que no sea demasiado largo, que tiene una serie de referencias, ¿no? Entonces os voy a enviar unas referencias. Las paradojas han recibido diferentes nombres, ¿no? Entonces hay que un poco saber encontrarlo, ¿no? Pero os voy a enviar una serie de referencias sobre este concepto. Muy bien. Hay una pregunta sobre la tercera virtud, que es la primera, como os recordáis, ¿no? Era la templanza, ¿no? De alguna forma, la templanza tiene que ver con este autocontrol, ¿no? Sabes autocontrolarte, ¿no? La segunda tenía que ver con la prudencia, eso lo explicaron muy bien, y la tercera, la fortaleza. La fortaleza es una palabra realmente para referirse a tener coraje, ¿no? A tener poder de voluntad, ¿no? Tener la capacidad de superarse, de automotivarse, ¿no? Básicamente es el poder de automotivación, ¿no? De animar a ti mismo, ¿no? Seguir cuando encuentras adversidad, ¿no? Ser fuerte, ¿no? Delante de la adversidad. Y la cuarta era la justicia, ¿cierto? Muy bien. Debemos cuestionar nuestras creencias. Muy buena pregunta. Bueno, yo creo que de vez en cuando es interesante, ¿no? Porque esas creencias eh, hay de todo tipo y algunos están establecidos de alguna forma, ¿no? Como nuestro software, como parte de nuestra cultura, por ejemplo, ¿no? Nuestra cultura, nuestro entorno familiar, social, pero también, por ejemplo, existe cultura organizativa. Y esas culturas no siempre son las más adecuadas. También tenemos que navegar entre diferentes entornos que van acompañados cada uno con su cultura, con sus valores y sus creencias. Y yo creo que como coach, esa es realmente la labor que tenemos que hacer, ¿no? Ayudar a que la persona vea sus creencias y cómo influye en su comportamiento, ¿no? Para que él mismo o ella misma, ¿no? Se da cuenta si tiene que adaptar su creencia de vez en cuando o no. Entonces, cambiar las creencias es muy difícil, ¿no? Porque están tienen muchas raíces en nuestra personalidad, ¿no? En nuestra persona. Entonces, no son fáciles de cambiar, pero también pueden hacer mucho daño. Y por tanto, trabajar con las creencias puede ser muy potente. Un ejemplo, ¿no? La razón número uno por qué personas que fuman no dejan de fumar es por sus creencias, ¿no? Es una convicción que ellos en este mundo van a ser la gran excepción sobre que van a ser afectados por un cáncer de pulmón, por ejemplo. Ahí vemos
un ejemplo de una creencia negativa, ¿no? Que ayuda a la persona a perpetuar el comportamiento que no está bien para su salud. Por supuesto, ahí como coach tenemos que entrar y ayudar a la persona de reinterpretar o reubicar su creencia. Muy bien. Estoy viendo el chat box a ver si hay alguna pregunta más. Si no, también puedes activar tu micrófono y decirlo por tu micrófono. Muy bien. Parece que no hay más preguntas. Excelente. Entonces, vamos a cerrar con la observación que voy a revisar la presentación. Voy a añadir algunas transparencias con referencias por los que queréis leer más sobre este tema, ¿no? Advierto que no es una literatura bien organizada, ¿ok? Hay diferentes personas de diferentes campos que han mirado a través de este lente de paradojas, pero voy a compartir con nosotros para que podáis hacer vuestra propia investigación. Muy bien. Muchas gracias a ti, Silvia. Con mucho gusto. No sé si José quieres hacer algunos comentarios para cerrar. Si no, cierro yo y os saludo con mucho gusto desde Barcelona y espero que algún día nos veremos por allá. Cuídense mucho. Chao, chao. Muchas gracias a vosotros.